Hola chicos, bienvenidos a este nuevo live de TMT. Continuamos con nuestra serie Click, tomando el control. Queremos comentarles que por temas del toque de queda estamos haciendo esto pregrabado, pero seguimos llevando este mensaje para todos ustedes. Entonces, antes de empezar y seguir con la temática que tenemos preparada para el día de hoy, queremos presentarles a nuestro invitado especial, el pastor de nuestra iglesia Casa sobre la Roca. El día de hoy vamos a tener al pastor en el paredón, entonces vamos a hacerle preguntas que hasta el momento nadie se ha atrevido a hacerlas. Y antes de comenzar vamos a orar, entonces Jessy, ¿nos acompañas con la oración? Claro que sí. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias Dios por el privilegio que nos das de estar aquí reunidos. Yo te doy gracias por la vida de cada una de las personas que nos está escuchando. Gracias por este tema que nos has estado enseñando, todo lo que nos has estado hablando. Te pedimos que escribas cada una de estas enseñanzas en nuestros corazones y que sean de mucha bendición para cada uno de nosotros. Gracias por nuestro invitado, por la vida del pastor. Te pido que lo bendigas, que lo guardes siempre, Dios. Y gracias porque ha sido de mucha bendición para nosotros. Te colocamos este momento en tu presencia, en el nombre de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno chicos, como saben, estamos en nuestra serie Click tomando el control de decisiones. Y Paz, nos gustaría saber de pronto en algún momento de tu vida cuál ha sido esa decisión difícil de tomar. Una situación en la que tú tuviste que pensarlo muchas veces y detenerte a preguntarle a Dios sobre qué hacer frente a esa decisión. Una decisión bastante fuerte, digamos, en mi vida. Creo que es la segunda decisión más grande, ¿no? La primera es recibir a Cristo en nuestro corazón, que tampoco fue fácil, es decir, fácil digo yo en el aspecto en que cuando fui formado en una iglesia dentro de la religión católica y crecí en un hogar católico, y el paso directamente hacia la parte cristiana, directamente ya al cristianismo, tuve que pasar por un momento muy especial, sobre todo en la parte humanística, porque aún dentro de la formación católica hay bastante formación humanista, mucha filosofía, bueno, la parte teológica es que la iglesia de la religión católica tiene un trasfondo basado en la tradición. Pero dijéramos que una decisión profunda fue la del matrimonio. La del matrimonio fue, dijéramos, yo había tenido en determinado momento una experiencia traumática, dolorosa, en una primera relación que había tenido. En esa relación, pues lógicamente que duró alrededor de unos 3 años y 8 meses, duró esa relación. Hubo matrimonio también en esa relación. Y aunque fue formada una relación normalmente, pues transcurrió directamente cuando de un momento a otro recibí una noticia que la persona con la cual me había casado me dice que ya no me amaba, que ya no me quería. Y prácticamente pues esa persona dice, se acabó el amor, se acabó la química. Y entonces entra uno como en una situación bien compleja porque yo fui formado con unos principios donde para mí el matrimonio es para toda la vida. Y esto generó pues, lógicamente un dolor muy fuerte en mi corazón. Realmente fue traumático, fue doloroso. Y tener que afrontar esta situación está catalogado, vuelvo a repetir lo que el divorcio está catalogado como el peor de los rechazos. Es peor que la muerte, están según los estudios. Porque cuando una persona fallece, falleció, dejó de existir. Y dijéramos acá en la tierra, nosotros ya como cristianos sabemos de que tenemos vida en el Señor. Pero el corazón se afecta mucho. Y tuve que llegué a la iglesia muy afectado, muy herido. Te doy gracias a Dios porque Dios utilizó precisamente como instrumento la iglesia, los pastores de Neiva y todo un grupo de personas que me rodearon para sanar mi corazón. Yo tuve que pasar alrededor de 3 sanidades, eso no fue fácil, 3 sanidades profundas, de tal manera que yo pudiera superar, y más que superar, sanar mi corazón, porque el que pudo sanar mi corazón fue Cristo, Jesús, y el Espíritu Santo obrando en mi corazón. Esa experiencia traumática, pues, generó como un cierto temor, porque uno como que las relaciones, pues uno podía relacionarse normalmente, pero uno como que a la defensiva. Como a distancia. Cuando yo tengo la oportunidad de conocer a Vianney, la conozco en la iglesia,
Entonces conozco una mujer entregada a Dios, una mujer, realmente uno empieza a notar la diferencia cuando empieza uno a estudiar lo que es el nuevo nacimiento o lo que es un nuevo nacer, lo que la palabra de Dios en Juan 3:5 dice que para entrar al reino de los cielos es necesario nacer del agua y del espíritu, y eso lo habla Jesús. Sin embargo, pues en esos momentos uno quisiera de pronto tener las relaciones, pero más bien de lejitos. Sin embargo, cuando conozco a Vianney, empezó a crecer una relación entre nosotros, empezamos a hacer los cursos dentro de la iglesia, empezamos a conocernos y empezó a crecer también una atracción, porque no es solamente eso, sino también una atracción, nos llamábamos la atención y qué tal cosa, pero hasta allí. Pero el momento más crucial fue cuando empiezo yo a preguntarle al Señor si verdaderamente quería ya tomar una decisión de matrimonio. Y entonces la experiencia traumática vuelve como a generar como un martilleo tremendo. Y entonces llega un momento en donde yo le decía a Dios, papito Dios, yo no quiero equivocarme. Y ya no quiero equivocarme por segunda vez, porque dice uno, el tiempo en la vida le va pasando a uno y uno no quiere volverse a equivocar. Y yo le clamaba a Dios, mira, yo les digo una cosa, yo en el apartamento, yo recorrí el apartamento y le decía a Dios, ayúdame, guíame, muéstrame. Yo quería que Dios me hablara directamente y me dijera, hijo mío, cásate, o no te cases, o que Dios me hablara directamente. Sin embargo, pues vino una experiencia con Dios a través de esa la segunda decisión en la vida del hombre y de la mujer. Porque la primera decisión fundamental en la vida del hombre es tener a Cristo. Y la segunda decisión más importante en la vida del hombre es el matrimonio. Esa decisión va a ser contundente. Por eso uno no debe equivocarse en una decisión de esas, porque eso es traumático y doloroso, sobre todo la parte afectiva. Pero sí, esa decisión yo creo que fue una decisión fuerte. Y la otra decisión que también es crucial es cuando el Señor hace el llamado para dejar el derecho y las ciencias políticas, la carrera ascendente, mi carrera pública, y cuando Dios hace el llamado, entonces tomar la decisión para dejar de un lado mi carrera pública para rendirme completamente a un propósito eterno de Dios y dedicarme a un llamado que Dios ha hecho en mi vida. Esa segunda decisión también no fue fácil, pero la primera fue la del matrimonio. Esa no fue fácil. Y no fue fácil porque Vianney tenía 3 hijos también. Claro. Y había mucha oposición, tenía yo mucha oposición frente a esa situación. Entonces, el mundo le dice a uno una cosa, la familia le dice a otra cosa, los que son aparentemente amigos dicen unas cosas, pero ¿qué dice Dios? Esa es la gran pregunta. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Porque es que ese es el otro punto. Dios tiene propósitos y hay cosas que se salen de la lógica, y en la parte espiritual se salen de la lógica, y entramos a un campo sobrenatural que es el campo que lo maneja directamente el Señor. Super pastor, en lo que nos contabas de que después de esa primera relación que llegaste a tener, vino toda esa parte de vulnerabilidad, de una situación difícil, ¿con qué pensamientos de pronto llegaste a batallar que te llevaran a tomar decisiones difíciles? Pues mira, eso genera un trauma. ¿Por qué? Porque cuando falla uno en una relación afectiva, no solamente falla uno, sino fallan los dos. Entonces uno se pregunta en dónde estuvo la falla y genera temor, mucho miedo a ser vulnerable, miedo a que me afecten el corazón. Uno le da como el temor, uno quiere protegerse, porque una de las cosas, precisamente en un texto bíblico que es impresionante, dice, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Y cuando uno se enamora, entrega el corazón, que entrega la parte afectiva, es como si uno se descubriera, ¿no? Precisamente la palabra de Dios habla de conocer. Y uno cuando entrega el corazón, entrega la vida. Dame tu corazón porque él mana la vida. Entonces cuando uno le entrega el corazón a un ser humano, muchas veces vienen los traumas, porque el ser humano realmente nos hemos dado cuenta que maldito el hombre que confía en el hombre, y aprender a depender de Dios, pero aparte de depender de Dios, a sanar, a perdonar y a volver a tener esa esperanza de amor y de un afecto que solo eso lo puede sanar Dios. Ese punto son más que todo pensamientos de fracaso, de temor, de miedo, resistencia, porque uno no quiere sufrir, uno no quiere volver a sufrir. Entonces
uno genera como una barrera, y esa barrera y esos pensamientos uno como que se escuda. Entonces uno trata de buscar mecanismos de defensa para no abrir su corazón nuevamente. La parte más compleja es volver a abrir, es como cuando dice el primer amor, cuando dice Dios, la relación del primer amor con Dios, lo mismo en la parte afectiva, cuando uno entrega el corazón, abre uno su corazón, y cuando uno es lastimado, el dolor en el corazón es grande y es profundo, y se generan dolores y traumas, pero esos dolores y esos traumas, verdaderamente Dios es el único que los sana. Súper, pastor. Ya nos comentabas esas dos decisiones que fueron como las más importantes del tema del matrimonio y del ministerio. Ahora quisiéramos que nos compartas cuál ha sido de pronto la decisión más mala que has llegado a tomar, qué la motivó y qué consecuencias tuvo esa decisión. Pues una mala decisión. Mira, uno a través de la vida va uno aprendiendo muchas cosas. Sin embargo, yo creo que llego a pensar que la decisión errada que tomé fue el primer matrimonio. ¿Por qué razón? Porque yo ya conocía de Cristo y yo me casé en yugo desigual. Y entonces desobedecí flagrantemente las directrices que Dios nos da a través de su palabra. Y entonces he aprendido, ese fue un aprendizaje con mucho llanto. No significa que en el transcurso de nuestra vida no haya uno fallado, aunque ya uno no practica el pecado, pero digamos que la parte más dolorosa fue esa, porque yo estuve a puertas tuve pensamientos también de suicidio, y aún de hacerle daño a la persona que me estaba haciendo daño. Entonces, el dolor es tan grande, y la rabia que siente uno o la ira que siente uno cuando se afecta el corazón es grande. Entonces yo pienso que indudablemente eso fue también un aprendizaje para mi vida, porque a raíz de la experiencia que tengo puedo yo compartir a muchas personas, les he compartido mi experiencia para no caer en el yugo desigual. El yugo desigual es letal, y aunque uno aparentemente parece que no fuera, es decir, para tenerlo en cuenta, no, Dios no se equivoca, los que nos equivocamos somos nosotros. Pero yo pienso que esa fue una decisión compleja, que estuve a puertas, el enemigo me trabajó mucho mi mente, aún para un suicidio, hasta un suicidio llegué a pensar, y aún en hacerle daño a la otra persona, y la persona con la que estaba saliendo también, yo pensé en vengarme frente al dolor que estaba sintiendo. Nos comentabas tú que frente a esa mala decisión que tomaste venían pensamientos negativos, y sabemos que esos pensamientos eran puestos obviamente por Satanás en tu mente, pensamientos de suicidio, de venganza. ¿Y cómo lograste tú afrontar eso estando en medio de esa situación? Porque, es decir, aún estabas en medio de esa situación, rodeado de todo eso, pero ¿cómo lograste tú afrontar esa situación? Bueno, yo creo que Dios ha sido benevolente, compasivo y misericordioso, porque yo antes de tomar esa decisión yo ya había conocido de Él. Entonces pude conocer, ahí fue una gran amistad con un gran amigo creyente, cristiano. Yo lo llamé y empecé entonces a hablar con él, y él empezó a aconsejarme bíblicamente a través de la palabra. Yo tenía conversaciones de 45, 60 minutos diarios con él. Él oraba por mí. Entonces me fue dirigiendo. Yo creo que una parte fundamental ahí fue Dios colocar. Hay una cosa tremenda que en determinado momento en la teología se le llama la voluntad permisiva de Dios. Es decir, de que uno, hay veces como ser humano y como hijo de Dios ya, indudablemente hay momentos difíciles donde uno puede errar al blanco. Precisamente pecado traduce errar al blanco, desobedecer. Y en esas dificultades Dios y el Espíritu Santo también lo van guiando a uno para volverlo nuevamente uno al camino, volver nuevamente a los caminos de Dios. A raíz de eso fue que yo empecé a volver nuevamente a una iglesia, a buscar, primero que todo fue como un curso, un discipulado, y empecé a hacer un curso hasta que después fui a la iglesia, y yo creo que ha sido pura gracia, pura misericordia de Dios, y Dios guiándome, ya que hay algo muy importante, tener un corazón enseñable, agachar uno el orgullo, el dolor que uno pueda sentir,
y rendirnos a Cristo y permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Ese punto es cuando uno acepta la condición en la cual uno se encuentra y le dice a Dios, Dios mío, necesito tu ayuda, necesito tu ayuda. Y realmente he visto en mi vida eso, ¿no? Muchos son los planes del hombre, pero Dios guía sus pasos. Así es. Así es. Paz, también nos comentabas todo el tema de saber cuál es la voluntad de Dios, y nosotros pensamos que a veces de pronto se puede llegar a ver como algo muy complicado, y quisiéramos que nos cuentes cómo nosotros podemos tener claridad en saber que la decisión que vamos a tomar es la voluntad de Dios, que no nos estamos guiando por nuestras emociones, sino que estamos siguiendo su voz. Bueno, recuerdo mucho una enseñanza del pastor Darío, porque precisamente para tomar la decisión con Vianney, yo me puse a estudiar y aparte de eso, en ese entonces nos trasladábamos, me invitaba el doctor Mario Bamón, que habían abierto un grupo en Garzonhuila, nosotros estábamos en Neiva, y entonces en algún momento me decía, el doctor Mario Bamón me decía, Carlos Javier, ¿qué vas a hacer el sábado? Le dije, no, pues no tengo así un programa, algo establecido, ¿por qué no me acompañas a Garzón? Vamos a llevar palabra, vamos a... Entonces le decía, sí, claro. Y en el carro él llevaba CDs, CDs no, cassettes. Que para algunos esto ya salió como dicen, del conocimiento de muchos que ni tendrán ni idea que es un cassette. Pero anteriormente eran los típicos cassettes. Y antes del cassette salieron unas cosas que llamaban los cartuchos, que se existía para la música. Y con los cassettes a nosotros a ellos les mandaban también predicaciones de Bogotá. Y yo recuerdo que en alguna oportunidad el doctor Mario Bamón, precisamente cuando yo estaba en esa situación de tomar decisiones, ahí sí como dicen, sin yo decirle nada, colocó un cassette sobre las decisiones. Y a mí nunca se me olvida y lo tengo muy presente. Y habla de 5 puntos fundamentales para tomar una decisión. Primero, que la decisión esté conforme a la palabra de Dios. Segunda decisión, que la decisión no sea temeraria, es decir, poner a Dios a hacer milagros. Por decir algo, cuando uno me voy para Cartagena y no tengo absolutamente nada y llego con la familia y digo, ¿qué voy a hacer con ellos? No, que no sea temeraria, poner a Dios a hacer milagros. Tercero, que haya paz en la mente. ¿Qué significa? Dios nos da también una mente para pensar en los pros y los contras. Y aún la palabra de Dios dice que en la multitud de consejos hay sabiduría, entonces poder buscar de personas sabias un consejo. Y tratar de equilibrar los pros y los contras, el análisis racional y lógico del hombre. Pero entramos a un cuarto, que es tener paz en el corazón. La Biblia dice que si te reprende el corazón, muchísimo más Dios, porque Dios le habla al corazón del hombre. Por eso cuando uno tiene paz en su corazón, es decir, cuando uno duerme tranquilo, cuando no hay una impaciencia y uno sabe de que la decisión que va a tomar o que está tomando está guiada por Dios, es porque hay paz en el corazón, o sea, hay tranquilidad. Y la última es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Este punto pues no son tan sencillos, de pronto los dos últimos creo que son los más trascendentes, pues todos son fundamentales. Sí. Pero los dos últimos implica aprender a esperar en el Señor y a dejarse guiar por Él, porque Dios va guiando los pasos de uno. Y hay momentos en mi vida en la cual he tomado algunas decisiones y al final del momento, al final del tiempo, es que se va dando cuenta uno cómo Dios lo va dirigiendo y toma una decisión y sabemos de que Dios está allí en esa dirección. Paz, para ir terminando, de los 5 tips que nos acabas de compartir o consejos que nos acabas de dar frente a una decisión, en tu vida, ¿cuál crees que de pronto ha sido más difícil de aplicar y cuál ha sido de pronto también más fácil de poner en práctica frente a una decisión? Pues yo pienso que el dejarse guiar uno por el Espíritu Santo, porque uno hay veces como seres humanos, nuestra naturaleza caída hay veces incide, nuestra impaciencia incide, y entonces hay veces Dios le está diciendo a uno espere. Entonces uno hay veces como es impaciente, porque por la naturaleza humana uno es impaciente, uno hay veces quiere o acelerar los procesos o adelantarlos o hacer lo que yo quiero, y uno de los puntos más complejos, dijéramos, es aprender a esperar en el Señor. El Salmo 62:8 dice, aprender a esperar en el Señor en todo tiempo y dejarse guiar por Él y ser perceptivo a la parte espiritual, de tal manera que podamos ser guiados por Él cuando Él nos muestra el camino.
Yo pienso que ese punto requiere también de una iluminación en el entendimiento y en el corazón, y eso va a depender también de nuestra relación con Dios y de oración. Y además de oración se requiere ser perceptivo a la dirección de Dios. Por eso dice la Biblia que necesitamos renovar la mente para poder comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Sí, la vida espiritual es maravillosa, pero entramos a un área que no es fácil de manejar, que es lo sobrenatural. Y lo sobrenatural lo maneja Dios. No solamente lo sobrenatural, aún lo natural. Él es el dueño de todo. Pero lo sobrenatural es un campo que para nosotros es muy nuevo. Por eso dice el Señor en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Entonces hay muchas cosas que nosotros no entendemos, no comprendemos, pero solo Dios nos puede dirigir, guiar, mostrar, enseñar, redarguir, dirigir. Eso solamente Dios nos va enseñando cuando tenemos un corazón enseñable. Qué importante aprender a tener un corazón enseñable y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque a veces uno es impetuoso, sobre todo la juventud uno es impetuoso, eso quiere lógicamente lanzarse a hacer, y eso es bueno, pero es importantísimo estar bajo la dirección de Dios. Así es, Paz. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este tiempo, en este momento, por compartirnos un poco de tus experiencias, de esas decisiones difíciles en las que realmente todos nos vemos involucrados en algún momento sin importar la edad o la etapa, y darte las gracias por habernos acompañado, gracias por estar aquí, por sacar el tiempo, por tus palabras, por tus consejos. Y no sé si Jessy quieres terminar diciendo algo. Nada, chicos, los esperamos mañana. Recuerden que tenemos sábado de TMT Parche, vamos a tener unas actividades súper interesantes, así que no se lo pueden perder, y nos vemos para el próximo live. Gracias por conectarse, chicos. Bye. Un abrazo, chicos. Un saludo a todos los jóvenes de Casa sobre la Roca Tunja, los que están y los que van a llegar, y pedir por ustedes. Ustedes son la nueva generación, son los que van a construir una iglesia renovada, restaurada, una nueva ciudad de Tunja, un nuevo departamento, una nueva Colombia y una nueva humanidad. Ustedes les toca un tiempo bien, bien especial. Que Dios los bendiga, que Dios los ayude, y que ojalá todos tengan un corazón enseñable y déjense dirigir por Dios. Gracias por invitarme. Que Dios los bendiga. Chao, bendiciones chicos. para todos. Bye.